Hola a todos, bienvenidos a los ejercicios de la asignatura 2382 Geotecnia y Cimentaciones de la UIP. Vamos a resolver el ejercicio 1.1 que tenéis colgados en los apuntes de Campus Extens. El ejercicio dice tal que así. Tenéis primero que leer bien atentamente el ejercicio y luego a continuación resolverlo. Para ello tendremos que consultar los datos en un informe de un estudio geotécnico. Dice así: según las características del terreno descrito en el informe geotécnico CTE de Limos, que tenéis colgados todos en el Campus Extens de la asignatura, evalúa el coeficiente de seguridad que tendría un talud vertical de 2 metros y cuya cota superior está a 1,5 metros de profundidad de la superficie actual según el sondeo 1. ¿Esto qué quiere decir? Que en el sondeo 1, que tenéis un corte perfectamente especificado en el informe geotécnico, a partir de 1,5 metros hasta 2 metros más abajo, hasta 3,5 metros, sería un corte como este de aquí, que empieza 1,5 metros más abajo. Se vaciaría todo este espacio y luego a partir de ahí se haría un corte vertical. La pregunta que dice: ¿es posible hacer un corte vertical? Este corte que está dibujado aquí en negro y que estoy repasando ahora. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué coeficiente de seguridad hay en este corte vertical? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es leer el informe geotécnico y nos damos cuenta que los datos en el informe geotécnico los tenemos en la página 14 de 44 y 27 de 44 del archivo PDF. En ellas podemos ver que de 1,5 metros a 5 metros, eso se especifica en el corte vertical en la página 27 del documento PDF, tenemos limos parcialmente encostrados, que los describe según la nomenclatura CL. Ese estrato, si vamos a la página 14 de 44, invito a todos que reviséis ese informe geotécnico, tiene una densidad de 1,9 toneladas metro cúbico, un ángulo de rozamiento de 25 grados y una cohesión de 0,9 kilopondios o kilogramos por centímetro cuadrado. La formulación a utilizar normalmente para evaluar la fuerza constante que supone la cohesión es esta de aquí, cuando la cohesión es favorable. En este caso la cohesión es favorable ya que está reteniendo el corte vertical que tratamos de hacer. El empuje que hace la cohesión o la retención que hace la cohesión es, de forma superficial es 2 veces la cohesión, que es este dado aquí, por la tangente de 45 menos phi medios. Eso es cuando la cohesión es favorable, por lo tanto en empuje activo. En empuje pasivo sería esta formulación de aquí, la que habría que utilizar. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es qué fuerza de cohesión superficial tenemos en el elemento, y esto está desarrollado en azul. Es esta fuerza de cohesión que impide que falle y que se deslice todo el corte vertical que queremos realizar. Esa fuerza de cohesión, por tanto, superficial, que no depende de la altura del corte, vale 2 veces la cohesión por tangente de 45 menos phi medios. Es decir, 2 veces 0,9 kilos centímetro cuadrado por tangente de 45 menos 25 grados partido por 2. Esto sale 1,147 kilogramos centímetro cuadrado. Al pasar esta fuerza de cohesión, que es una tensión superficial, una fuerza superficial de cohesión, a toneladas por metro, solo tenemos que hacer un factor de conversión, multiplicar por tonelada y dividir por 1000 kilos y multiplicar por 10.000 centímetros cuadrados y dividir por 1 metro. Esto, al transformarlo a estas unidades, nos sale que la fuerza de cohesión es de 11,47 toneladas metro cuadrado. Esto es las fuerzas estabilizadoras. En nuestro caso, la cohesión. La cohesión intenta mantener el corte vertical. Por otra parte, el empuje activo, como hemos dado en teoría, intenta esparcir o desplazar o hacer que colapse este corte vertical. Y las fuerzas de empuje pasivo que generan las tierras, de empuje activo que generan las tierras, dependen en gran medida o proporcionalmente a la carga vertical que está soportando una partícula de terreno. Una porción de terreno, cuando está sometida
a cargas verticales, intenta empujar a sus vecinas de forma proporcional. La relación entre la carga vertical y la carga horizontal, como sabéis de la teoría, es el coeficiente de lambda sub a al ser empuje activo o k sub a si estamos hablando de la bibliografía del código técnico. Aquí arriba, en este punto, en esta altura que voy a llamar altura A, no hay ninguna carga vertical porque encima de esta superficie a priori no planteamos sobrecargas en el problema. Sin embargo, en este punto que voy a llamar la altura B, está toda la columna de terreno que se apoya sobre el punto B. Esa columna de terreno tiene un peso determinado, que no es más que la altura por la densidad. La altura por la densidad supone una tensión vertical en la altura B, la altura de toda la columna de terreno que se apoya en esta superficie que estoy indicando aquí. Toda esta columna pesa la altura por la densidad, que es 2 metros por 1,9 toneladas metro cúbico. Esto supone una tensión vertical en el punto B de 3,8 toneladas metro cuadrado. Si multiplicamos esas 3,8 toneladas por el coeficiente de empuje activo, obtendremos la tensión horizontal. El coeficiente de empuje activo, K sub A según el código técnico, lambda sub A en otra bibliografía, se puede deducir con la formulación de tangente cuadrado de 45 menos phi medios. En este caso, phi se sustituye por 25 y por lo tanto sale 0,4058. Entonces, el empuje o la tensión horizontal que tenemos en el punto B, esto también se podría llamar mejor que empuje tensión horizontal, en el punto B, es igual a tensión vertical por lambda sub A. Y esto es 3,8 toneladas metro cuadrado por el coeficiente que os acabo de comentar, cuyo resultado es 1,522 toneladas metro cuadrado. Luego, si analizamos las fuerzas los empujes o fuerzas que contienen la Tierra, que son favorables a que no tengamos colapso, tenemos esta cohesión que es uniforme, que hemos deducido antes, 11,47 toneladas metro cuadrado uniforme. No depende de la altura de tierras o las cargas verticales o tensiones verticales que tengan ese terreno. Sin embargo, los empujes de terreno que sí intentan colapsar el corte vertical sí que dependen de la profundidad y van de 0, como hemos explicado antes, a 1,52 toneladas metro cuadrado. Como podéis ver, las fuerzas que contienen las tierras son mucho mayores que las fuerzas que no contienen las tierras. El punto más desfavorable es la altura B. El coeficiente de seguridad en la altura B es igual a las fuerzas estabilizadoras partido las fuerzas que retienen el punto B. Por tanto, si hago ese coeficiente de seguridad de 11,47 partido 1,52, podríamos decir que tenemos un coeficiente de seguridad de 7,54 y que si hacemos ese corte vertical no colapsará y las fuerzas de cohesión soportarán el empuje activo que se pueda producir en el corte vertical. Por lo tanto, ya hemos acabado el ejercicio y para hacer el próximo día en clase lo que tendréis que hacer es exactamente el mismo ejercicio, pero en vez de evaluar el coeficiente de seguridad, lo que tendréis que evaluar será la altura máxima a la que puede llegar este corte. 2 metros ya no es dato, ahora lo que tenemos que saber es, para tener un coeficiente de seguridad de 1, cuál es la altura máxima que podríamos tener para hacer un corte vertical. La pregunta cambia, pero todos los datos son los mismos y así afianzaremos los conocimientos en este punto en el que tratamos empujes activos y cohesiones. Muchas gracias por atender, ánimo y estudiad.